La sala de audiencias del condado de Clark, en Nevada, estaba preparada para un acto habitual del sistema judicial: la imposición de una condena tras una declaración de culpabilidad. Deobra Redden, un hombre de 30 años, comparecía ante la jueza Mary Kay Holthus luego de admitir su responsabilidad en una agresión cometida con un objeto contundente. El marco legal establecía una posible reclusión de entre 1 y 4 años, una sanción que, si bien era seria, no resultaba excepcional para un tribunal de este tipo. Durante los primeros minutos, el intercambio entre el acusado y la magistrada transcurrió con aparente normalidad. Redden, con tono controlado pero insistente, argumentó que no merecía regresar a un centro penitenciario. Alegó que había cambiado su estilo de vida, que había abandonado hábitos perjudiciales y que se encontraba en una etapa distinta a la de sus infracciones previas. La jueza, sin embargo, le recordó con firmeza su extenso historial judicial, compuesto por múltiples delitos graves y numerosas faltas acumuladas a lo largo de los años. El ambiente se volvió más tenso cuando la magistrada dejó claro que el tribunal debía considerar ese historial como un todo, no como hechos aislados. Para la jueza, la reincidencia demostraba un patrón de conducta que no podía ser ignorado. Redden, visiblemente alterado, intentó nuevamente persuadirla, apelando a su estado de salud mental y a la posibilidad de recibir una nueva oportunidad fuera del encierro. Fue en ese momento cuando la audiencia tomó un giro inesperado. Sin previo aviso, Redden se impulsó sobre el mobiliario que separa a los acusados del estrado y se dirigió directamente hacia la jueza. La escena desató una respuesta inmediata del personal de seguridad. Las alarmas se activaron, los asistentes pidieron auxilio y los agentes judiciales intervinieron para contenerlo. En medio del forcejeo, se produjeron lesiones que obligaron a la interrupción total de la sesión. Un funcionario resultó afectado y necesitó atención médica especializada, mientras la jueza fue retirada del recinto por seguridad. La sala quedó inutilizada temporalmente debido al desorden generado durante el incidente. Días después, Redden volvió a comparecer ante el tribunal, esta vez bajo estrictas medidas de seguridad, con restricciones físicas visibles y supervisión constante. La jueza dejó constancia de que la sentencia dictada correspondía a la audiencia previa, aclarando que los hechos ocurridos no modificarían la pena inicial. El tribunal lo condenó a una reclusión prolongada dentro del rango máximo permitido por la ley estatal. Además de esa sanción, el acusado enfrentó numerosos cargos adicionales relacionados con su conducta dentro del tribunal. Las autoridades señalaron que, de ser hallado responsable por esos nuevos hechos, su permanencia en custodia podría extenderse por varias décadas. El caso se convirtió en un ejemplo emblemático de cómo una audiencia ordinaria puede transformarse en un episodio crítico cuando la tensión rebasa los límites del control institucional. Una audiencia familiar que terminó en confrontación. El estallido de Melissa Hardwick en Kentucky. En un tribunal de familia de los condados de Russell y Wayne, en Kentucky, se desarrollaba una audiencia relacionada con una solicitud de protección por violencia doméstica. El proceso, diseñado para evaluar riesgos y establecer medidas preventivas, requería calma, precisión y respeto por el protocolo judicial. Sin embargo, la comparecencia de Melissa Hardwick alteró por completo ese objetivo. El solicitante, su expareja, relataba ante el juez una serie de episodios que, según su testimonio, habían ido en aumento tras la liberación de Hardwick de un centro de detención meses antes. Mientras el hombre exponía los hechos, el tribunal mantenía un ambiente controlado, hasta que la acusada interrumpió abruptamente el relato.
Hardwick reaccionó con gritos y protestas, asegurando que su vida personal no debía ser discutida en ese contexto. El juez le advirtió de manera clara que debía guardar compostura y permitir que la audiencia continuara. La advertencia fue ignorada. La interrupción persistente llevó a que el magistrado la declarara en desacato al tribunal, ordenando su detención inmediata y estableciendo una sanción de varios días de reclusión. Lejos de calmar la situación, la decisión judicial provocó una reacción aún más intensa. Hardwick intentó avanzar hacia el estrado en un movimiento impulsivo que obligó a los agentes de seguridad a intervenir de forma inmediata. Aunque fue detenida antes de llegar al juez, continuó lanzando amenazas verbales que quedaron registradas en actas judiciales. Debido a la gravedad de su conducta, se determinó que enfrentaría cargos adicionales por lo ocurrido dentro de la sala. Se designó un juez distinto para los procedimientos posteriores, a fin de garantizar la imparcialidad del proceso. Finalmente, Hardwick recibió una sanción mayor que la inicial, cumpliendo varios meses de reclusión por sus acciones durante la audiencia. Este caso evidenció cómo los tribunales de familia, a menudo asociados con procesos administrativos y civiles, también pueden convertirse en escenarios de alta tensión cuando las emociones superan los límites legales. La reacción de Hardwick quedó registrada como una advertencia sobre las consecuencias de desafiar la autoridad judicial dentro del recinto. Desafío abierto a la autoridad judicial. La conducta de Buzz Webb y su larga escalada de violencia legal. El tercer caso de esta primera parte se sitúa también en Kentucky y tiene como protagonista a Buzz Webb, un hombre de 30 años que comparecía ante la justicia por hechos de extrema gravedad cometidos contra funcionarios penitenciarios. Las grabaciones de seguridad habían mostrado cómo un vehículo fue utilizado deliberadamente para embestir a 2 empleados de un centro de detención, dejando a uno de ellos con lesiones severas. Webb fue presentado ante la jueza Vanessa Dixon para las primeras diligencias. Dado que la magistrada conocía previamente a las personas afectadas, decidió apartarse del proceso para evitar cualquier conflicto de interés. Esa decisión, tomada conforme al protocolo legal, no fue suficiente para contener la actitud desafiante del acusado. En un acto que sorprendió a todos los presentes, Webb lanzó un escupitajo en dirección a la jueza, un gesto que fue interpretado como una ofensa directa a la autoridad judicial. La magistrada ordenó su retiro inmediato de la sala y dispuso nuevas imputaciones por su conducta durante la audiencia. La situación no se limitó a ese episodio. Mientras aguardaba juicio en un centro de detención, Webb participó en un disturbio colectivo junto a otros internos. El personal penitenciario tuvo que emplear medidas disuasivas para recuperar el control del área, y durante el enfrentamiento se produjeron nuevos cargos en su contra, incluyendo agresiones a funcionarios. El cúmulo de procesos judiciales derivó en una condena de larga duración. Webb fue declarado responsable de los ataques iniciales y recibió una pena de varios años, incrementada por su condición de reincidente. Posteriormente, surgieron pruebas que lo vincularon con un antiguo caso no resuelto relacionado con la desaparición violenta de una expareja. Según las autoridades, el propio Webb habría hecho declaraciones incriminatorias mientras se encontraba bajo custodia. Con el avance de las investigaciones, aceptó su responsabilidad para evitar una sanción mayor, acumulando décadas adicionales de reclusión. Años más tarde, un segundo caso similar salió a la luz, reforzando el perfil de un individuo que no solo desafió al sistema desde el banquillo, sino que continuó generando consecuencias legales incluso desde el encierro. El historial de Webb se convirtió en uno de los más extensos y complejos del sistema penal estatal, demostrando cómo una conducta desafiante en sala
puede ser apenas un reflejo de una trayectoria mucho más amplia de conflictos con la ley. Un ataque inesperado desde la defensa. El caso de Joseph Sear en Florida. Durante décadas, un expediente permaneció archivado en Florida sin respuestas claras. Un grave hecho ocurrido a inicios de la década de los 90, que involucró a una menor y a su cuidadora, había quedado sin responsables identificados. El caso avanzó lentamente hasta que, más de 20 años después, un nuevo incidente permitió reabrir la investigación y cambiar su rumbo de forma definitiva. Joseph Sear fue detenido en 2016 por un hecho distinto, relacionado con el uso de un arma de fuego contra un familiar. Como parte del procedimiento estándar, las autoridades tomaron sus huellas y material genético, los cuales fueron ingresados a una base de datos nacional. El cruce de información arrojó una coincidencia que estremeció a los investigadores. Los registros vinculaban a Sear con el antiguo caso sin resolver. El hombre fue trasladado a un tribunal de Florida y acusado formalmente por los hechos del pasado. Desde el inicio del proceso, la Fiscalía dejó claro que buscaría la sanción más severa contemplada por la ley estatal. Durante el juicio, Sear adoptó una actitud desafiante. Negó conocer a las personas involucradas y, posteriormente, ofreció explicaciones contradictorias para justificar la presencia de su material genético en el lugar de los hechos. El ambiente en la sala se tornó tenso cuando el acusado lanzó comentarios ofensivos dirigidos a familiares de las víctimas, generando murmullos y llamados de atención por parte del juez. A pesar de ello, el proceso continuó conforme al protocolo. Tras escuchar a los peritos y revisar las pruebas, el jurado lo declaró responsable de todos los cargos presentados. El momento más inesperado ocurrió durante la audiencia de imposición de sanción. Sear pidió hablar en privado con su abogado defensor. Cuando el letrado se inclinó para escucharlo, el acusado lanzó un golpe sorpresivo con el codo, impactándolo en el rostro. El ataque fue breve, pero suficiente para interrumpir la sesión y activar de inmediato a los agentes de seguridad, quienes redujeron al acusado en cuestión de segundos. El abogado, con experiencia previa en deportes de contacto, minimizó públicamente el impacto físico del ataque, aunque el incidente quedó registrado como una agresión directa dentro del tribunal. Tras restablecer el orden, el juez procedió a dictar la sanción, determinando que Sear recibiría la pena más alta permitida por la legislación de Florida. El caso quedó marcado no solo por la gravedad de los hechos juzgados, sino también por el inusual ataque cometido contra su propia defensa, un acto que reflejó el nivel de tensión y pérdida de control alcanzado en el tramo final del proceso. Cuando el acusado pierde el control, Christopher Thiel, y la agresión en un tribunal de Seattle, en un tribunal del condado de King, en Seattle, se desarrollaba una audiencia para evaluar la capacidad mental de Christopher Thiel, un hombre en situación de calle acusado de un grave ataque ocurrido dentro de un establecimiento comercial. El procedimiento tenía como objetivo determinar si el acusado comprendía el proceso legal y podía participar activamente en su defensa. Thiel ingresó a la sala bajo custodia y fue ubicado junto a su abogado designado, Reed Berkland. Desde el inicio, su comportamiento llamó la atención. Mostraba gestos erráticos y una actitud que oscilaba entre la distracción y una aparente burla hacia el entorno judicial. El juez inició la audiencia siguiendo el protocolo habitual, mientras los agentes permanecían atentos. Sin advertencia previa, Thiel se levantó de su asiento y lanzó un golpe directo contra su propio abogado. El impacto fue sorpresivo y dejó atónitos a los presentes. De inmediato, los oficiales intervinieron, reduciendo al acusado y colocándole un dispositivo de protección facial antes de retirarlo de la sala. Afortunadamente, Berkland no sufrió lesiones de consideración. No obstante,
El incidente fue suficiente para que el abogado solicitara su retiro del caso, argumentando que la relación profesional había quedado irremediablemente dañada. El juez aceptó la solicitud y ordenó que se asignara un nuevo defensor público. En su siguiente comparecencia, las medidas de seguridad se incrementaron notablemente. Teal fue presentado inmovilizado a una silla especial con correas visibles, lo que evidenciaba la preocupación de las autoridades por evitar un nuevo episodio violento. A pesar de ello, el acusado encontró espacio para expresar una queja que sorprendió a la sala. Manifestó inconformidad por la fotografía utilizada en su registro oficial, alegando que no reflejaba su apariencia real. El contraste entre la gravedad de los cargos y la trivialidad de su reclamo dejó una impresión duradera en el tribunal. Finalmente, Teal fue declarado apto para enfrentar el proceso y recibió una sanción de varios años de reclusión. Su caso fue citado posteriormente como un ejemplo de cómo los problemas de salud mental pueden manifestarse de forma abrupta y peligrosa dentro de un entorno judicial. Cuando el juez interviene directamente Sidney Noem y la pelea en Mississippi. El último caso de este reportaje ocurrió en un tribunal de justicia del condado de Pike, en Mississippi. Sidney Noem comparecía ante el juez Aubrey Ryan por una acusación relacionada con violencia doméstica. Al inicio de la audiencia, Noem parecía tranquilo, incluso de buen humor, mientras revisaba documentos y escuchaba las indicaciones del personal judicial. La situación cambió cuando un agente le solicitó firmar ciertos documentos procesales. Noem se negó y comenzó una discusión acalorada con el juez. La tensión aumentó rápidamente y el magistrado ordenó que el acusado fuera retirado de la sala por conducta inapropiada. Mientras era escoltado hacia la salida, Noem perdió completamente el control. Tomó un fajo de documentos y lo lanzó en dirección al estrado. En medio del intento de contención, logró zafarse momentáneamente y arrojó un teléfono contra el juez. La escena se volvió caótica, con papeles volando y gritos de advertencia. Ante la falta de refuerzos inmediatos, el juez Ryan decidió intervenir de forma directa. Se levantó de su asiento y con movimientos rápidos, logró inmovilizar a Noem contra una mesa, manteniéndolo contenido hasta que llegaron más agentes de seguridad. El acusado fue finalmente reducido y retirado del recinto. El incidente causó asombro tanto por la agresividad del acusado como por la reacción del juez, poco habitual en un entorno donde la seguridad suele recaer exclusivamente en el personal designado. Noem enfrentó cargos adicionales por desacato y alteración del orden judicial, cumpliendo posteriormente una breve reclusión como sanción por su conducta. Este episodio cerró una serie de eventos que demostraron cómo, en cuestión de segundos, una audiencia rutinaria puede transformarse en una confrontación física, incluso involucrando directamente a la máxima autoridad del tribunal. Los 6 casos presentados en este video revelan un patrón inquietante dentro del sistema judicial. Cuando los acusados pierden el control, el tribunal deja de ser solo un espacio de deliberación legal y se convierte en un escenario de riesgo real. Jueces, abogados y funcionarios han debido enfrentar situaciones que ponen a prueba los protocolos de seguridad y la estabilidad emocional de quienes participan en estos procesos. Cada episodio refleja una combinación distinta de factores, desde historiales extensos y problemas de salud mental, hasta reacciones impulsivas ante decisiones judiciales adversas. En conjunto, estas historias subrayan la importancia de la prevención, la preparación y el respeto al orden institucional dentro de la sala.
Si este reportaje te resultó impactante, apoya con un like, suscríbete para más contenidos de investigación y deja tu comentario sobre cuál de estos casos te pareció más sorprendente o inquietante.